Muy bien, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. A continuación, lo que vamos a hacer es continuar con la resolución del segundo examen de MATEM del 2019. Antes de ello, mi nombre es Isaac Sandoval, yo soy un tutor del TCU 725 y vamos a ver cuál es la temática que vamos a abarcar en este video, siendo esta circunferencias. Entonces, vamos a ver todo lo que son temas de centros de una circunferencia, distancias, rectas tangentes, secantes y otros temas. Con lo cual, pasemos de una vez a la primera pregunta. Esta nos dice lo siguiente. Considere la circunferencia de ecuación x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 4. Y nos preguntan cuál de los siguientes puntos corresponde al centro de la circunferencia. Y nos dan las respectivas cuatro opciones. Ahora, pausa el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien. Ahora, veamos cómo es que se soluciona este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta fórmula que está acá, donde dice que, o es un recordatorio, que nos dice que la ecuación de una circunferencia es esta que aparece por acá. Entonces, si tenemos esta ecuación, para encontrar el centro, simplemente ocupamos este par ordenado, donde este h es el h que aparece aquí y este k es el k que aparece aquí. Ahora, veamos que la ecuación que nos están dando es esta. Entonces, primero vamos con esta parte de acá. Dice que x menos h al cuadrado. Entonces nos vamos a esta parte de acá y vemos que tenemos x menos 2 al cuadrado. Entonces vean que el valor que se resta a la x es la h. En este caso se está restando un 2. Por lo tanto, h va a ser igual a 2. Ahora nos vamos con el otro, con la otra expresión, que es y menos k al cuadrado. Vean que aquí hay un pequeño detalle. Aquí tenemos y más 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean, si k es positivo, por ejemplo, si k fuera 1, entonces aquí nos quedaría y menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si y fuera negativo? Por ejemplo, que fuera menos 1. Entonces aquí nos quedaría y menos menos 1. Y menos por menos da más. Entonces, cuando aquí nos queda un más es porque el valor de k que estamos tomando es negativo. Y vean que aquí nos está quedando más. Entonces, el valor de k que estamos tomando es negativo y es precisamente menos 3. Entonces, juntando esos dos valores, podemos encontrar el centro de la circunferencia, que sería el par ordenado 2, menos 3, siendo la respuesta correcta la opción B. Vamos entonces con la pregunta 18. Esta dice, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia con ecuación x a la 2 más 4x más y a la 2 más 2y más 1 igual a 0? Nuevamente vamos a hacer uso de esta fórmula, que es la fórmula de la circunferencia, y previo a la resolución, pausa el video e intenta hacerlo por cuenta suya. Muy bien, veamos entonces la solución de este ejercicio. Para este en particular vamos a hacer algo similar a la completación de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero evaluar los valores que tengan x. Luego vamos a analizar los valores que tengan y. Y por último vamos a analizar este valor que es una constante, este 1. Entonces, lo primero que hacemos es ver los valores que tengan x, que en este caso es x a la 2 más 4x. Y vemos cuál es el número que está acompañando al 4x. Perdón, que está acompañando al x, que en este caso es 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos ese número y lo dividimos entre 2. 4 entre 2 me da 2. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque entonces esa expresión, esta expresión de acá, x al lado más 4x, se podría ver como x más 2 al cuadrado. O casi se podría ver como ello. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, tenemos esta fórmula notable, x más 2 al cuadrado, que es x al lado más 4x más 4, que es muy parecido a esto de acá. Simplemente le falta este más 4. Hacemos lo mismo con los y. Tenemos y a la 2 más 2y. Entonces, vemos cuál es el número que acompaña al y. Lo dividimos entre 2, que en este caso es 2 entre 2, que es 1. Y entonces, lo que hacemos es armar una fórmula notable, que sea y más 1 igual, y más 1 al cuadrado. Esta expresión de aquí va a ser igual a y a la 2 más 2y más 1.
que es muy similar a esto aquí. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Bueno, vean, si ustedes ven, tenemos este, esta fórmula notable acá que nos da esto, que es muy similar a esto, excepto por este más 4. Esta de aquí nos da algo muy similar a estos dos valores, excepto por el más 1. Ignorando este más 1 acá, es muy parecido. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Vean que da la fórmula de la circunferencia, lo que tenemos es una fórmula notable al cuadrado más una fórmula notable al cuadrado es igual a r al cuadrado. Aquí tenemos una fórmula notable al cuadrado más una fórmula notable al cuadrado y si la juntamos, eso debería ser igual al radio. ¿Qué pasa si este radio lo movemos al lado izquierdo de la ecuación? Entonces, es una constante. Pasaría a restar porque aquí está positivo y nos quedaría la fórmula notable al cuadrado más fórmula notable al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0, que es muy parecido a esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que entonces la constante que sale de esta fórmula notable y la constante de esta fórmula notable se juntan con la constante del radio y eso nos va a dar un valor. Ese valor es este 1 que está aquí. Entonces, ¿cómo es que hacemos para encontrar el radio de la circunferencia? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos este 4 que nos había dado la primera fórmula notable. Agarramos el 1 de la segunda fórmula notable, los juntamos, los sumamos y le quitamos el radio al cuadrado, que sale de cuando agarramos este acá y lo movimos hacia la izquierda. Y eso lo vamos a igualar a la constante que nos está sobrando, que en este caso es la constante 1. Haciendo esto podemos despejar el valor del radio. Entonces este r al cuadrado lo movemos hacia la derecha. Vean que aquí está negativo, entonces pasa positivo. Y este 1 lo movemos hacia el lado izquierdo de la igualdad. Vean que aquí está positivo, entonces pasaría a estar negativo. Entonces aquí del lado izquierdo nos quedaría 4 más 1 menos 1. Y del lado derecho nos quedaría r a la 2. Entonces, 4 más 1 menos 1 es 4. Y el otro lado nos queda que es igual a r a la 2. Si ustedes despejan eso, sacando raíz a ambos lados, les da que r va a ser igual a más menos 2. Ahora, vean, no existe un círculo con un radio negativo, con lo cual entonces lo que hacemos es tomar el valor positivo, que sería r igual a 2. Y entonces así obtenemos la respuesta correcta, que sería la opción B. Ahora, pasemos de una vez al siguiente ejercicio. El ejercicio 19 nos plantea lo siguiente. Dice, considere una circunferencia C de ecuación x más 1 al cuadrado más y a la 2 igual a 1. Y nos dicen, ¿cuál de las siguientes rectas es exterior a C? Y aquí vamos a usar esta cuestión de aquí. Dice que dado un punto, donde un punto está dado por sus coordenadas x y su coordenada y, en este caso x0 y y0, y una recta, que puede ser una recta de esta forma, entonces uno puede calcular la distancia entre el punto y esa recta utilizando esta fórmula de aquí. Entonces vamos a usar esa fórmula. Vean que aquí nos están dando esta ecuación. Entonces, utilizando la fórmula de la ecuación de una circunferencia, uno puede encontrar el centro. ¿Cuál sería el centro? Recordamos que es h, k, donde h es el valor que resta a la x y k es el valor que resta a la y. Vean que aquí está positivo, entonces el valor del h sería negativo. Y aquí tenemos un 1. Entonces el h sería menos 1, que es este menos 1 que aparece aquí. Y ven que aquí en el y no hay nada restando. Entonces es un 0 lo que está restando. Entonces el valor de la coordenada acá sería 0. Con lo cual el centro sería menos 1,0. Ahora, ¿para qué queremos el centro? Porque si nosotros podemos determinar la distancia entre el centro y estas rectas, entonces podemos determinar si la distancia es mayor o menor que el radio. Si fuera menor que el radio, entonces es una recta que está dentro, o sea que no es exterior a la circunferencia. Si es una recta si la distancia es mayor que la distancia del radio, entonces ahí sí podemos decir que la recta es exterior.
Y recordemos que, dado esta ecuación, el radio va a estar dado por el valor que está a la derecha de la igualdad, donde ese número lo igualamos a R a la 2 y despejamos R. En este caso, el radio sería igual 1. Ahora, veamos un ejemplo donde no se obtiene lo que deseamos. Por ejemplo, la opción C, que dice y igual a -1. Entonces, para esta opción, la distancia sería lo siguiente, sería a x0, donde x0 sería la primera entrada del centro, la primera coordenada del centro, más b, y0, donde y0 es la segunda coordenada del centro, más c, que viene de esta fórmula aquí, entre a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora vean que para esta ecuación lo que hacemos es que este -1 lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad. Entonces nos quedaría y más 1 igual a 0. Entonces, comparemos esa ecuación con esta de aquí. Aquí tenemos ax, pero aquí no tenemos ninguna x. Entonces a sería 0, porque no hay ningún valor que acompañe al x. Tenemos by, y aquí tendríamos 1y. Entonces b sería 1. Aquí tenemos un más c, y aquí nos quedaría un más 1. Entonces c es igual a 1 y igual a 0, y aquí también nos queda igual a 0. Entonces, tendríamos que la distancia es a por x0. Y dijimos que a, en este caso, en la opción C, es 0. Entonces, ahí nos queda este 0 aquí. Más b por y0. Dijimos que b era 1, porque es el número que acompaña a la y, multiplicado por y0. Y0 es la segunda coordenada del punto de referencia que estamos utilizando. En este caso, el punto de referencia es el centro. Y la coordenada y es el 0. Entonces nos quedaría 1 por 0. Más c, que dijimos que c era 1, entonces más c. Dividido entre a a la 2 más b a la 2. Dijimos que a era 0 y b es igual a 1. Entonces aquí nos quedaría 0 a la 2 más 1 a la 2, que es 1, y raíz de 1 es 1. Entonces nos quedaría dividido entre 1. Y al final eso nos da 1. ¿Por qué esta opción no es correcta? Porque vean que el radio de la circunferencia es 1 y aquí nos está dando que la distancia entre el centro de la circunferencia y esta recta es igual a 1. Es decir, cae dentro de la circunferencia. Entonces no sería una recta externa. Ahora, ¿qué pasaría con la opción correcta, que es la opción A? Vean que al aplicar la misma fórmula, lo que nos da es que la distancia es igual a 2. Y 2 es mayor que 1, que es el valor del radio. Como esta recta se aleja más allá de la distancia, o sea, la distancia entre el centro y la recta es mayor que el radio, entonces ahí sí podemos decir que la recta es externa, con lo cual la opción correcta sería la opción A. Ahora, vamos con el ejercicio 20. Este ejercicio nos indica lo siguiente. Nos dan esta ecuación de la circunferencia y nos dan dos proposiciones. La primera, que la recta y igual a x es secante a la circunferencia. Y la segunda, que la recta y igual a 1 es tangente a la circunferencia. Y nos preguntan cuál de las dos, o si las dos son certeras, o con certeza son verdaderas. Entonces, primero, pausa el video e intenta resolverlo por cuenta propia. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se soluciona este ejercicio. En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos el valor de la recta, en este caso, por ejemplo, si lo hacemos para la primera afirmación, está aquí, y igual a x. Entonces uno agarra la recta y igual a x y lo sustituye en este valor de y. Entonces, aquí en la ecuación de la circunferencia tenemos una y. Agarramos esta y y la intercambiamos por esta de acá. Entonces, esta es la ecuación de la circunferencia. Tomamos y igual a x y lo cambiamos. Entonces, vean que aquí tenemos y a la 2. Entonces, pasaría a ser x más 2 más x al cuadrado, porque tenemos que la recta es y igual a x. Entonces, x a la 2 más x a la 2 menos 4x igual a 0. ¿Y qué hacemos aquí? Despejar. Entonces, nos quedaría que 2x a la 2 menos 4x es igual a 0. Entonces, si factorizamos esto, nos da que x puede ser igual a 0 o que 2x menos 4 es igual a 0. Entonces ya tenemos un valor, un posible 0 de la ecuación.
De acá podemos despejar el otro cero de la ecuación. Entonces, este menos 4 lo pasamos al lado derecho a sumar y dividimos el 2. Entonces nos quedaría que x es igual a 4 medios y 4 entre 2 nos da 2. Entonces nos queda esto. Ahora, vean que como esta ecuación tiene dos soluciones reales, entonces esta recta se dice que es secante, porque tiene dos puntos de intersección con la circunferencia. ¿Cuáles son esos puntos de intersección? X igual 0 y x igual 2. Entonces, como tiene dos puntos de intersección, la recta en este caso es secante. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la tangente? En el caso de la tangente nos quedaría que x a la 2 y lo que hacemos es, bueno, tomamos igual la ecuación de la circunferencia y cambiamos el y que aparece en la ecuación de la circunferencia por esta recta que está aquí, por la recta y igual a 1. Y entonces nos quedaría que x a la 2 más 1 menos 4x es igual a 0. ¿Y qué es lo que uno hace en esos casos? Entonces, en esos casos uno lo que hace es factorizar nuevamente. Ahora, si ustedes realizan esa factorización, se van a dar cuenta que no hay soluciones reales, con lo cual la recta no, como no tiene soluciones reales, entonces no es una recta tangente a la circunferencia, porque para que fuera tangente debería tener al menos una solución real. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionar este tipo de ejercicios? Simplemente ustedes agarran el valor de la recta y igual a x y lo inyectan en la ecuación de la circunferencia. Dependiendo de la cantidad de soluciones que ustedes obtengan, eso les va a decir si la recta es tangente, si es secante o si es una recta externa y así. Con lo cual, en este caso, la opción correcta es que solo la primera proposición se cumple con certeza. Muy bien, ahora vamos con la pregunta 21. Y esta lo que nos dice es lo siguiente. Nos preguntan, ¿cuál es aproximadamente el área de la región encerrada por la circunferencia? Entonces, antes de resolver el ejercicio, pause el video e intente hacerlo por cuenta propia. Muy bien. Ahora, vean que para obtener el área de la región encerrada, y la región encerrada es un círculo, ocupamos el radio, porque recordemos que la fórmula del área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces ocupamos el radio. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos casos? Vean, tenemos este punto B y tenemos este punto A. Este punto A está situado es el centro de la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno ocuparía obtener cuánto es la distancia de A a B, esta distancia desde el punto B hasta el punto A, que es equivalente al radio. Obteniendo esa distancia ya podemos sacar el área. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vean que si yo trazo de este puntito negro, yo trazo una línea, digamos recta hasta acá. Y de aquí yo trazo otra línea recta hasta el punto A. Ahora, si yo conecto el punto B, asumamos que va a quedar una línea recta, ¿verdad? Algo como así. Asumo que es una línea recta. Entonces, si tiramos una línea recta, ¿qué nos queda aquí? Nos quedaría un triángulo. Y vean que es un triángulo rectángulo. Entonces, podríamos aplicar Pitágoras para poder obtener el valor de esta recta B, de la recta BA, que sería el equivalente al radio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vean este triángulo aquí, que sería ese triángulo que les acabo de dibujar. Sabemos que este lado mide 2, este cateto. ¿Por qué? Porque vean que este punto de aquí es el punto menos 1,1. De aquí nos movemos una unidad hacia abajo y llegamos acá. Nos movemos otra unidad hacia abajo y llegamos aquí. Es decir, si nos movemos este pedazo de acá, todo este trazo de aquí, mide 2 unidades. Ahora, ¿qué pasa si estamos aquí? Si estamos en este punto de aquí. Si nos movemos una unidad, llegamos aquí. Si nos movemos otra unidad, llegamos aquí, que es el punto 1, menos 1. Y si nos movemos otra unidad, llegamos al punto A. Es decir, que de aquí, todo este trazo de aquí, son 3 unidades. Ahora, teniendo esto,
simplemente es de aplicar Pitágoras para poder obtener este valor. ¿Cómo sería? Bueno, ya ustedes saben, sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces, 4 más 9 es 13. Eso quiere decir que el radio sería equivalente a la raíz de 13. Una vez que tenemos el radio, simplemente es de aplicar esta formulita aquí, que es pi por el radio al cuadrado. Pero dijimos que el radio es 13. Entonces, pi por 13, raíz de 13 al cuadrado. Y eso, ahora, eso nos da 13pi. Y si ustedes multiplican 13 por 3.14, eso les da aproximadamente 40,8, que es la opción que les aparece aquí, la opción D. Muy bien, vamos con la pregunta 22. Y esta dice lo siguiente. Dice, si la ecuación de una circunferencia es x más 7 al cuadrado más y más 8 al cuadrado igual a 9, entonces la longitud de dicha circunferencia es aproximadamente y nos dan las cuatro opciones. Ahora, pausa el video e intente resolverlo por cuenta suya. Muy bien, veamos cómo se soluciona este ejercicio. Aquí lo que vamos a hacer es hacer uso de la ecuación de la circunferencia. Entonces, recordemos que dada esta ecuación, lo que está a la derecha al igual es igual a r a la 2. Vean que aquí tenemos 9. Entonces, si igualamos 9 igual a r a la 2, lo que hacemos es despejar r, que nos daría 3. ¿Por qué? Porque sacamos raíz a cada lado. Es decir, raíz de r a la 2 es igual a raíz de 9 y raíz de 9 es 3. Entonces nos da que el radio es 3. Y entonces, simplemente aplicamos la fórmula de la longitud de la circunferencia, que es 2 por pi por r, que en este caso sería 2 por 3 por pi. 3 por 2 es 6, nos da 6pi. Y si ustedes multiplican 6 por 3.14, les da aproximadamente 18,84, que es el valor que obtienen en la opción C. Ahora, para el ejercicio 23, nos plantean este gráfico que ustedes ven acá. Nos dan esta ecuación, la ecuación de la circunferencia, donde está la ecuación, y nos preguntan que cuál de estas cuatro proposiciones se cumple con certeza, o cuál de ellas es verdadera con certeza. Entonces, analicemos cada uno y veamos cuál es la correcta. Pero primero, pausa el video e intente resolverlo por cuenta propia. Muy bien, ahora analicemos la opción A. La opción A dice que el punto F está en la circunferencia. Vean que el punto F es el punto que aparece aquí. Es este punto que está acá. Ahora, o bueno, primero comencemos con la opción B y de ahí nos vamos moviendo el resto. La opción B dice el punto D es el centro de la circunferencia. Este de acá es el punto D. Vean que las coordenadas del punto D son igual a 2, menos 1. Pero vean que nos están dando la ecuación de la circunferencia. Y ya nosotros sabemos cómo obtener el centro de una circunferencia dado su ecuación, ¿verdad? Porque es el par ordenado h, coma, h, k. Correcto. Ahora, lo que hacemos entonces es que nos vamos acá y veamos que el valor que se le está restando al x es un 2. Entonces, nuestro h sería 2. Pero vean que al y no hay nada restándole, no hay ningún número restando el y. Eso quiere decir que lo que se le está restando es un cero. Entonces nuestro k sería un cero. Eso lo que quiere decir es que el valor del centro de la circunferencia se ubica acá, en este punto, en 2,0. Y 2,0 es el punto que está aquí. Es este punto acá. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo 2 unidades. Desde el origen nos movemos 2 unidades en el eje de las x y 0 unidades en el eje de las y. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen nos movemos 1 unidad, 2 unidades y llegamos al punto donde estaría el centro.
Vean que este punto es distinto de este punto de acá. Entonces, esta proposición no se cumpliría porque el punto D no es el centro de la circunferencia. Ahora sí, veamos la opción A que dice, el punto F está en la circunferencia. Vean que este es el punto F, que es el punto 3, menos 3. Ahora, de la ecuación de la circunferencia, noten este valor de aquí, 9. De ahí podemos sacar el valor del radio. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es lo que aparece a la derecha de la ecuación, eso parece un 1, pero es R al cuadrado. Y ahí lo que nos están diciendo es que R al cuadrado es igual a 9. Entonces, ¿qué pasa si ustedes sacan raíz a cada lado? Pues, o sea, le sacamos raíz al R cuadrado, le sacamos raíz al 9. Entonces, eso nos va a dar que el radio es igual a 3. ¿Y para qué ocupamos eso? Bueno, si nosotros sabemos que el centro de la circunferencia está aquí, entonces, si nos movemos 3 unidades hacia cada lado, vamos a llegar al punto máximo de la circunferencia. Entonces, vean que estamos en este punto. ¿Qué pasa si nos movemos 3 unidades hacia abajo? Sería una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Es decir, que este punto aquí es el punto más bajo de la circunferencia. Para que F estuviera en la circunferencia tendría que hacer una recta y después moverse para allá. Pero esto ya no sería un círculo. Con lo cual, entonces, el punto F no está en la circunferencia. Entonces, esta también queda descartada. Y finalmente veamos la opción C. Dice, el punto B está en el exterior de la circunferencia. Nuevamente, lo que hacemos es que vean que estamos este es el centro. ¿Qué pasa? Y recordemos que el radio es igual a 3. ¿Qué pasa si nos movemos 3 unidades hacia la izquierda? Tendríamos una unidad, 2 unidades, 3 unidades y llegamos al punto B. Es decir, que el punto B estaría en la circunferencia como tal. Y esto lo que nos está diciendo es que no está en la circunferencia, porque nos dice que el punto B está en el exterior de la circunferencia, lo cual es falso. Y finalmente, pues bueno, ya descartamos 3 de las 4 opciones. Entonces, claramente la opción D es la opción correcta, pero veamos por qué es que se cumple. La opción D dice que el punto C está en el interior de la circunferencia. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que aquí está el centro y este es el punto C. Vean que si yo trazo una línea acá, de aquí hasta el origen, eso mide 2 unidades porque va de 0 a 2. Y si yo trazo otra línea que va desde el origen hasta el centro, eso mide 2. Entonces, la distancia entre el radio y el punto C va a estar dado por esta hipotenusa que se forma al trazar este triángulo rectángulo. Como sabemos que este cateto mide 2 y este cateto mide 2, pues podemos encontrar esa distancia. Simplemente aplicamos Pitágoras y eso nos daría que 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a esa distancia al cuadrado. Al final, obtenemos que esa distancia mide raíz de 8, que es este valor que está aquí. Pero vean que raíz de 8 es menor que 3. ¿Por qué? Porque 3 lo podemos ver como raíz de 9, ¿verdad? Y raíz de 9 es más grande que raíz de 8. Entonces, como raíz de 8 es más pequeño que raíz de 9, que es 3, eso quiere decir que la distancia del centro al punto C es menor que la distancia desde el centro o bueno, es menor que la distancia que abarca el radio. Entonces, como es menor que el radio, este punto sí caería dentro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque recordemos que el radio tiene una longitud de 3. Entonces, eso lo que quiere decir es que el círculo va pasando como por aquí, por hacer una ejemplificación, y el punto C lo tenemos aquí. Entonces, efectivamente, estaría en el interior de la circunferencia. Con lo cual, la opción correcta es la opción D. Muy bien, ahora vamos con la pregunta 24. Esta dice, una circunferencia C1 tiene ecuación x menos 2 más y al cuadrado igual a 4.
Y nos dicen que otra circunferencia, C2, tiene centro menos 1,0. Ahora, lo que nos preguntan es, si C1 y C2 son tangentes interiores, ¿cuál es el diámetro de C2? Y nos dan estas cuatro opciones de acá. Ahora, pausa el video e intenta hacerlo por cuenta suya. Muy bien, ahora veamos cómo se soluciona este ejercicio. Lo primero que ocupamos recordar es que dos ecuaciones, o perdón, dos circunferencias son tangentes interiores cuando sucede este fenómeno aquí. Vean que estas circunferencias, tenemos la circunferencia de afuera, la grande, y la circunferencia pequeña, que es la que aparece en rojo. Vean que ambas solo tienen un punto de intersección, que es este punto que está aquí, y cada uno tiene su respectivo radio. Ahora, nosotros no sabemos con cuál de las dos estamos trabajando, porque simplemente nos están dando esta ecuación y el centro de la otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno llega y arma un plano cartesiano. Entonces, primero nos dan esta ecuación. Entonces, veamos qué pasa con C1. Dice que C1 tiene x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Ahora, recordemos que dada esta ecuación, uno puede encontrar el centro. Entonces, la primera coordenada, la coordenada h, es equivalente al valor que se le está restando al x. Aquí tenemos x menos 2. Entonces, la coordenada h sería igual a 2. Ahora, para la coordenada acá, recuerden que lo que hacemos es buscar cuál es el valor que se le está restando al y. Pero vean que aquí tenemos y al cuadrado solo. Eso quiere decir que el valor que se le está restando es cero. Entonces, esta circunferencia tendría centro 2,0, como aparece aquí. Ese sería el centro de las circunferencias C1. Ahora, vean que nuevamente usando la ecuación, del lado derecho ya podemos sacar cuál es el valor del radio. Simplemente sacamos la raíz cuadrada de este valor, del 4, y eso nos daría el radio, que en este caso es un radio de 2. Entonces, está centrada en este punto aquí y tiene un radio de 2. Entonces, esa circunferencia se vería más o menos así, donde este es el punto 2, 0,2, este es el punto 0, menos 2, este es el punto 4,0. Muy bien, esa sería la primera circunferencia. Permítame nada más un segundo para borrar los datos. Muy bien. Y lo otro que nos dicen es que la circunferencia C2 tiene centro en menos 1,0. Menos 1,0 es este punto que aparece aquí. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Porque ya con esta información podemos determinar cuál es la circunferencia grande y cuál es la circunferencia pequeña. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos que la circunferencia C2 es la circunferencia pequeña? El equivalente a esta roja que aparece aquí. Para que eso fuera cierto, el centro de esa circunferencia tendría que estar dentro de la circunferencia grande. Pero ¿qué es lo que pasa? El centro de la circunferencia C2, ¿verdad? Que este es el centro de la circunferencia C2. Este centro no está metido dentro de esta circunferencia. Entonces, para que ambas sean tangentes interiores, lo que nos queda es que la circunferencia C2 tiene que ser la grande, o sea, la que, como esta verde que aparece aquí. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer uso de una herramienta bastante útil y es esto que aparece acá arriba, que nos dice que la distancia entre los centros es la diferencia entre los radios. Ahora, recordemos que este de acá es el punto menos 1 en el eje X, menos 1,0, y este centro de acá es el punto 2,0. ¿Qué pasa? Si tomamos la distancia, ¿cuánto es la distancia de esto? Bueno, si empezamos este punto, nos movemos una unidad, llegamos al origen. Nos movemos otra unidad, llegamos al punto 1,0. Nos movemos otra unidad y llegamos al centro, que es el 2,0. En total nos movemos 3 unidades.
O también lo pueden hacer directamente tomando el valor absoluto de -1, que es este de acá, menos el valor de aquí, que es 2. Eso da valor absoluto de -3, que al final les da 3. De cualquiera de las dos formas, pueden obtener cuál es la distancia entre los dos centros. Y ahora, una vez que ya tenemos la distancia, entonces ya sabemos cuánto mide el radio de la circunferencia pequeña, porque sabemos que este radio mide 2. Y esto lo que nos dice es que la distancia entre los centros, que es 3, es la diferencia entre los radios. Eso quiere decir que si a este 2, que es el radio de la primera circunferencia, le sumamos esta diferencia, eso nos va a dar el valor del radio de la circunferencia grande. Es decir, que si a 2 le sumamos 3, eso nos da el radio de C2. Eso quiere decir que R2 es igual a 5. Pero aquí hay que tener cuidado, porque vean que aquí les va a aparecer el 5, pero vean que no nos están pidiendo el radio, nos están pidiendo el diámetro. Entonces hay que multiplicarlo por 2. Y 5 por 2 es igual a 10, que es la respuesta correcta en este caso. Ahora, ¿por qué ocupamos saber cuál es la circunferencia grande y cuál es la circunferencia pequeña? Porque si C1 hubiera sido la circunferencia grande, entonces en vez de haber sumado este 3, tendríamos que haberlo restado. Y entonces eso nos daría un valor completamente distinto. En este caso, como nos estaban pidiendo el diámetro de la circunferencia grande de C2, entonces ahí sí lo sumamos. Con lo cual llegamos a la respuesta correcta, que es la opción D. Y ya con esto finalizamos los ejercicios de esta parte.